Vamos a comenzar con los temas para hoy. La clase de hoy y algunas que van a venir en algún momento. Los temas son temas que no veníamos dando en los años anteriores, por esto que les contaba de la restricción. Pues lo dábamos como una especie de tema avanzado al final del curso, porque eran varias de las técnicas que vemos en esta clase y que van a ver en alguna clase siguiente, no eran soportados por el hardware que teníamos en ese momento para que ustedes pudieran usar. ¿Ah? Entonces, bueno, algunos de estos temas los hemos ido incorporando, algunos ya los comentábamos, como decía, como temas avanzados, que estaba al final en una clase de arquitecturas, y otros temas los hemos ido incluyendo este año. Así que esto es bastante, los videos del año pasado no van a ser una buena guía para estos temas. Bien, la idea para hoy es ver básicamente unos 5 temas, que son, primero, el paralelismo dinámico, después, voy a poner esto en silencio por las dudas, después los warp shuffle, ¿ah? Vamos a ver que varias de estas ideas o varios de estos conceptos son cosas que han ido apareciendo con las diferentes arquitecturas. Nosotros siempre arrancamos por el modelo clásico, que es el más fácil para entender las cosas, y después lo que empezó a pasar es que varias cosas fueron cambiando con el paso de los años. ¿Ah? Algunas tuvieron más éxito, algunas son necesarias para programar, otras en general son ideas que pueden no haber funcionado tanto. ¿Ah? Vamos a hablar después de hablar de los warp shuffle, de la planificación independiente de hilos, ¿ah? Que vamos a ver que eso es un cambio bastante grande con respecto a el enfoque que habíamos visto nosotros hasta el momento. Eso nos va a hacer tener que revisitar las operaciones de warp shuffle, porque cuando se agregó esto de la planificación independiente de hilos, las operaciones de warp shuffle dejaron de funcionar y hay que hacerle como una pequeña adaptación a las cosas que uno venía haciendo. Y por último vamos a terminar con thread black clusters, ¿tá? Que es una forma de agrupar thread blocks, ¿tá? Que también está disponible hace relativamente poco, no, desde CUDA 9. Bien, empecemos entonces con paralelismo dinámico, ¿tá? Esto, el paralelismo dinámico, es algo que se incorporó hace ya bastantes años, o sea, viene desde la arquitectura Kepler, ¿no? O sea que estamos hablando de algo que pasó hace unos 15 años atrás, más o menos. Se agregó esta posibilidad. Incluso nosotros, creo que la última edición del Kirky-Wu es en la 3, ¿no? O la 2. En la 2 hay no me acuerdo si es en la 2 o en la 3, que es como el tema al que le dan más bombo y dicen, esto es el futuro de la GPU, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba antes? Antes de estas arquitecturas, los kernels solamente podían ser lanzados desde el host, que es lo que nosotros venimos haciendo. O sea, para ustedes es como funcionaba, ¿no? Lo que permite hacer el paralelismo dinámico es que un kernel pueda lanzar a otro kernel, ¿no? Y que a partir de eso se cree una nueva grilla de hilos que va a ejecutar. ¿Qué me podría permitir eso? ¿Cuáles podrían llegar a ser las ventajas que me permitiría eso? Y bueno, uno puede pensar en la recursión. A mí lo primero cuando leí esto que pensé es tipo en cosas como backtracking. Poder hacer cosas como backtracking, ¿no? Los que hayan visto backtracking en P3, en las que yo pudiera ir partiendo el problema y a medida que voy descubriendo, voy decidiendo cómo voy llamando desde el propio kernel. Eso yo trabajo más orientado al tema de optimización y dije, esto está buenísimo, voy a andar para esto. En el otro caso de aplicaciones que dan son loops irregulares, ¿no? Entonces,
¿Cuál sería la gracia de este tipo de paralelismo? O sea, ¿qué es lo que yo ganaría con esto? ¿Ah? Me va a permitir que el propio algoritmo sea capaz de descubrir en dónde tiene que trabajar más. Por eso les ponía el ejemplo del backtracking o de no, eso, tirar ejecuciones recursivas en función de cómo voy avanzando. Entonces, lo que decían, acá esto es como un modelo, no sé, de difusión de humo. Entonces, bueno, si uno fuera a tirar esto, tiraría una grilla medianamente así. Todos estos lugares donde no hay nada de humo, básicamente no hay que hacer cuentas. Entonces, si uno quisiera, ¿no?, partir de forma estática, esto se topa con el problema de que si quiere mucha granularidad, donde haya mucho humo y haya que hacer muchas cuentas, uno tiene que tirar algo con una grilla muy chiquitita y en la mitad de lugares, la gran mayoría de lugares, está tirando cosas que no van a hacer nada. Entonces, estaría buenísimo poder tirar algo en lo que yo vaya descubriendo, haga una partición grande así, entonces en función de cuántos datos haya, yo vaya decidiendo si parto o no parto, y eso en general lo voy a saber cuando estoy ejecutando el algoritmo. ¿No? No puedo hacer como venía haciendo hasta ahora, de partir la grilla estáticamente y decir, te va a tocar esta porción de código. ¿Se entiende más o menos cuál es, a qué apunta esto? ¿Qué es lo que intenta resolver? O sea, yo puedo hacer esto sin tener paralelismo dinámico, ¿no? O sea, yo puedo hacer esos refinamientos sobre la grilla, pero el problema es que el que decide cuándo lanzar un kernel es la CPU. Entonces yo tendría que en la GPU procesar y tomar decisiones, almacenarlas de alguna forma en memoria, o sea, decir, esta sí hay que partirla, esta no, este sí, este no, transferir eso a la CPU, que la CPU decida y vuelva a llamar. Y tendría un ciclo así con llamadas y pasajes de datos al CPU. Lo cual es bastante engorroso, es poco práctico, tiene problemas de las transferencias y todo eso. Se puede hacer. ¿Ah? Ahora, este esquema que me están diciendo que es el paralelismo dinámico es buenísimo. Yo tiro uno solo, él va tomando la decisión, él va tirando y en función de eso se va ejecutando y solo vuelvo a la CPU cuando terminé de computar. No tengo que yo hacer todo ese pasamano de datos en el medio. Bueno, la invocación es relativamente similar al caso de un kernel convencional, o sea, ahí hay un código, esto está sacado de la CUDA Programming Guide, el B es el que tiene llamadas a otros kernel, y acá llama y tira con la estructura de grilla con la que tenga que tirar, y funciona, o sea, desde la sintaxis no hay nada demasiado raro. Entonces, acá es donde empiezan un poco las complicaciones. La llamada esa la puede hacer como toda la grilla o la puede hacer un hilo solo, esa decisión de si parto o no parto. Eh, ahora, después de que yo tengo una grilla que está ejecutando, alguien toma la decisión acá de ejecutar otra, que se llama grilla hijo. Esa ejecuta y cuando esa termina me devuelve el control y eso sigue ejecutando, que es lo que uno esperaría que pase. Ahora, ¿cuál es la gran limitante de esto? O sea, uno lee la idea y dice, esto está buenísimo, entonces yo tengo unos datos, los estoy procesando y tomo la decisión de decir, bueno, esto refinalo y partilo más. ¿Qué es lo que yo preciso para que yo pueda llamar a otro kernel? Y eso me simplifica realmente el cómputo. Un stack no, pero vas bien rumbeado. Es que los datos que yo venía mirando, de alguna forma mi hijo los tenga. Eso no pasa. Ese es el principal problema por el cual para mí esto, salvo casos muy, no sé, raros, o sea, uno no ve que esto se use en la práctica, ¿no? O sea, existe hace años y casi nadie lo usa. O sea, existe coherencia en memoria global entre las grillas padres e hijos, o sea, si el hijo escribe en la memoria global, después la grilla padre lo va a ver y todo ese tipo de cosas, pero no puedo compartir ningún tipo de memoria local ni memoria compartida entre los padres e hijos. O sea, no puedo pasarle la información, o sea, si yo ya leí algo y hice algo con ese dato y en base a eso estoy tomando la decisión,
la grilla hijo tiene que ir a leer los datos de vuelta. Entonces, me parece que eso es, todos los ejemplos que se me ocurrían a mí, esto que les decía de backtracking y todo eso, en general yo ya tengo los datos, estoy tomando la decisión de cómo procesar. No quiero ir a leer otra vez los datos y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso que parece que ganás por el lado de que te simplifica la programación, vas a tener que seguir leyendo los datos y todo eso. Capaz que no vale la pena. Capaz que hay otra forma de organizar el cómputo más estructurada, pero que te permite procesar con menos lectura, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, bueno, en aquel momento también había algunos detalles técnicos de que no decía exactamente qué pasaba con la ejecución del padre, de se suspendía si el hijo, si la grilla hijo ejecutaba en el mismo multiprocesador que la grilla padre o no. Yo asumo que en general querían tener un modelo lo más amplio posible, o sea que no te garantizaran que fueran la misma multiprocesador, por eso es que no compartían la memoria compartida y ese tipo de cosas, pero está, como decía, esta es la principal, no conclusión, pero sí la principal cosa que hemos visto con el paso de los años, que el paralelismo dinámico no es muy usado en la práctica, pero puede servir para algún tipo de aplicaciones específicas. O sea, esta misma idea, por ejemplo, en paralelismo a nivel de CPU, multicore, se usa un montón. O sea, esa idea de refinar las grillas y eso. En GPU, la forma en que lo instrumentan no parece ser buena y parece seguir siendo el mejor escenario posible para la GPU y donde más rendimiento se le saca, que el cómputo sea lo más estructurado posible. ¿Se entendió más o menos esta idea? Bien. Vamos a Warp Shuffle. Esto también es algo que se agrega a las arquitecturas a partir de Kepler. Hace bastantes años que se viene haciendo. Y bueno, es algo que cuando nosotros discutimos un poco los algoritmos y ese tipo de cosas, ustedes, papá, que ya se dieron cuenta, que es algo que pasa muchas veces que uno necesita comunicar los valores que yo tengo en los hilos de un mismo bloque, ¿no? Para eso veníamos usando la shared memory, ¿no? No sé, ahí está puesto el ejemplo de las reducciones, que, por ejemplo, si yo tengo que sumar un vector, tengo que sumar un montón de datos, o sea, me traigo al multiprocesador un conjunto de esos datos, y yo lo que voy a hacer es que cada hilo vaya sumando alguno de esos, y en algún momento voy a llegar a la suma total, o sea, voy a querer achicar a eso. Pero fíjense que como parte de eso, yo en algún momento necesito saber qué vienen sumando los otros hilos. ¿Ah? Yo necesito eso como parte de la reducción. ¿Cómo veníamos haciendo ese tipo de cosas? Bueno, usando la shared memory. Entonces decíamos, bueno, yo pongo los datos en la shared memory, yo sumo los datos que me tocan a mí, y ahora lo que va a pasar es que un hilo puede ir a ver al otro y traerse un dato, ¿tá? Y puede ir a la shared y ver lo que sumó el otro hilo y acumularlo en lo que sumó él. Entonces, con varias pasadas sobre la shared, voy a obtener esos resultados. Lo que se agregó a partir de Kepler es que los hilos de un warp pueden leer los datos de los registros de otros hilos de un warp. Que eso hasta ahora, lo que veníamos diciendo es que no se podía. O sea, los registros eran propiedad de un hilo y él solo podía ver esos valores. Bueno, vamos a ver que hay una forma en la cual otros hilos que están en el mismo warp, esa es una restricción importante, o sea, no son del bloque, sino que son del warp, por eso se llaman warp shuffle las operaciones, son los que pueden ver valores directamente de los registros. Y para eso vamos a ver que se utilizan las instrucciones que se llaman shuffle. ¿Qué ventajas tienen las operaciones de shuffle? Las operaciones de shuffle van a ser más rápidas que usar shared memory en forma segura.
¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando uno lee datos de la memoria shared para impactarlos sobre... Cuando uno lee datos de la memoria shared para impactarlos en otro lado, ¿no? Supongamos que tengo 32 posiciones en la memoria shared y yo en cada valor acumulé una suma parcial. Y ahora quiero empezar a achicar el valor, ¿no? Entonces, fíjense que bastaría con que 16 hilos lean el valor siguiente y lo acumulen acá. En varias arquitecturas, o sea, en general los programadores de GPU, para acelerar algunas rutinas o cosas que se hacen muchas veces, hacen cosas que no son, ¿cómo sería la palabra? Seguras para el hardware, o sí, o operaciones no documentadas o algo. Como todo funciona a nivel de warp, uno puede asumir de alguna forma que si yo tengo los 16 primeros hilos del warp que están leyendo acá, uno podría llegar a asumir que los 16 siguientes, ¿no? Si uno leyera con ID más 16, o sea, en tu posición, en tu número de hilo que seas, y en más 16 vas a ir a leer el valor que tenés que sumar. Los hilos 17 al 31 estarían leyendo en otro lugar. Pero si eso pasa en el mismo momento, o sea, si eso es sincrónico, o sea, si los 16 primeros hilos van a leer a esas posiciones, mientras los 16 segundos hilos del warp están leyendo de forma sincrónica en otro lado, yo puedo traerme el valor y sumarlo, que no va a pasar nada, porque, ¿se entiende? O sea, yo voy, leo primero y después sumo en mi posición. Si yo asumo que estas operaciones son sincrónicas, o sea que están pasando en el mismo momento para todo el warp, y como todo funciona basado en warp, es una hipótesis razonable y que durante mucho tiempo los programadores usaron, decir, bueno, el warp actúa todo junto, entonces no me importa, yo lo escribo. ¿Qué me pasa con ese código? Ese código me evita sincronización. Yo no tengo que poner una sincronización en cada paso, sino que lo que hago es digo, vayan y lean en el más 16, tráiganlo y súmenlo. Vayan y lean en el más 8, súmenlo. Vayan y lean, y como los del warp van ejecutando todos a la misma vez, yo estoy cargando de basura un montón de... No, fíjense lo que va a pasar. Este va a quedar con el valor que tenía más este. Pero ahora acá, como fue y leyó por allá y se trajo un valor y lo sumó ahí, va a quedar basura. Va a quedar un dato que no me sirve para nada. ¿Entiende eso? Yo estoy usando la sincronía para decir, mientras hay yo estoy llevándome este dato de acá mientras que este dato está bien. Que venga otro después y lo sobrescriba con basura. No me importa. ¿Está? Bueno, eso es esto que se dice que no son operaciones en shared memory de forma segura, porque eso no estaba dicho en ningún lado. Los programadores usaban eso porque en algún momento se dieron cuenta que eso funcionaba y te evitaba sincronizar. ¿No? Entonces, cuando nacen las operaciones warp shuffle, de alguna forma lo que buscan, lo que busca los diseñadores de CUDA, es que la gente deje de hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que pasaba, si ustedes se acuerdan cuando vimos la evolución de arquitecturas, en algunos momentos pasamos a tener más de un gestor de warps, y hay mucha cosa que empezamos a leer que se hace en base a 16. Lo que empezó a pasar es que este código dejó de funcionar. O sea, es un código que hacía reducciones súper optimizado y un día cambió la arquitectura y te dejó de funcionar. Entonces, lo que te garantizan con estas operaciones shuffle es que van a ser más rápidas que usar shared memory en forma segura. Es decir, si en vez de hacer esa chanchada y no sincronizar en cada paso, después de leer, sincronizo, sumo, sincronizo, ¿tá? Hago todas las sincronizaciones. ¿Tá? La otra ventaja que me da el shuffle, ¿tá?
es que es una operación sola, mientras que en general en Jared yo necesito hacer esas tres operaciones, o sea, escritura, sincronización y lectura, al revés. Lectura, sincronización y escritura. ¿Tá? Lo otro que me garantizan es que las operaciones Shuffle no van a ser más lentas que usar Shared Memory en forma insegura. Esto es lo que decía recién. Es decir, asumiendo que hay operaciones que se dan al mismo tiempo y omitiendo la sincronización. ¿Tá? O sea, lo que viene a hacer Shuffle es decir, vos, esto que venían haciendo de una forma súper desprolija porque lograban optimizar un poquito, háganlo con estas operaciones que yo te doy garantizado todo eso que vos querías. ¿Ah? Bueno, y Shuffle no requiere las sincronizaciones porque está implícito que el warp ejecuta todo en el mismo sitio. ¿Ah? Vamos a ver más adelante que eso no tiene por qué ser así. Entonces, bueno, las operaciones, estas son las operaciones originales. Vamos a verlas ahora después en un poquito más, pero está bueno para hacerse una idea de cómo funcionaban. Que son esas cuatro que están ahí. Bueno, Shuffle, Shuffle Up, Shuffle Down y Shuffle XOR reciben tres parámetros en general. Primero vamos a hablar del width, que lo vamos a sacar, casi nadie lo usa. En general el width, o sea, si uno no pone nada, por defecto es 32, tendría que ser una potencia entre 2 y 32 y va a permitir dividir el warp en subsecciones, o sea, yo podría decir que quiero que esa operación se aplique a una parte del warp. ¿Ah? En general no se usa mucho eso y con la nueva sintaxis vamos a ver que no tiene sentido porque hay un parámetro que hace algo parecido a eso. ¿Ah? Eh, bueno, en ese caso cada subsección se considera por separado y solamente puede haber intercambios entre los hilos de una misma subsección. ¿Ah? Pero esto para fijar ideas en general, como les digo, por defecto es 32 y ahora que vamos a comentar las operaciones, incluso lo vamos a sacar y a tener fijado en 32. Bueno, para referirnos a los hilos de un warp, digamos, se usa la palabra lines, ¿tá? Como carriles. ¿Tá? Entonces, en general, el line, el valor que va a tener va a estar entre 0 y warp size -1, o sea, entre 0 y 31. ¿Tá? Ese es en qué line tiene un hilo en particular. ¿No? Si tengo dos warp, van a ver, si tengo dos warps, obviamente que los lines de los warp van a coincidir. O sea, una cosa es el ID de hilo, pero si yo tengo los hilos entre el 0,31 y el 32 al 64, cuando miro el ID line, estos van de 0 a 31 y esto va de 0 a 31. O sea, esto es un índice adentro del warp. ¿Ah? Porque acuérdense que la operación esta trabaja a nivel de warp. Entonces, ahora vamos a ver que creo que las operaciones acá están escritas porque las tomé de ahí para el tipo entero, pero estas operaciones están disponibles para todos los tipos de datos. O sea, lo mejor sería que en vez de decir int, acá dijera t. ¿Ah? Pero para, para tener una idea. Entonces, lo que hace es devolver el valor de la variable var, ¿ah? Almacenado por el hilo cuyo carril es source line. Esta operación, de alguna forma, o sea, el shuffle solo, lo que yo le estoy diciendo es, por ejemplo, la variable A y el sourceline 1, entonces le va a dar a todos los hilos del warp el valor de esa variable, ¿tá? Del hilo 1. ¿Ah? O sea, esta operación serviría para hacer un broadcast de valores dentro del warp. ¿Se entendió eso? O sea, con el source line yo le digo
qué hilo dentro del warp es el que me tiene que dar ese valor, y acá lo que le digo es cuál es la variable que quiero que me pase el valor. Típicamente voy a terminar haciendo cosas de estilo. A es igual a shuffle. En general las voy a usar como para acumular, entonces voy a hacer shuffle de A, yo qué sé, de 1. A es igual a más shuffle de A de 1. O sea, le estoy pidiendo a los hilos 1 de cada warp que le pasen a todas las variables del warp el valor de esa variable. ¿Va? Esa no es muy útil, que digamos, obviamente. Eh, Acá vamos a tener una que es un poco más complicada, pero que la usan bastante, con algunas estrategias, algunos patrones de paralelismo, que es el Shuffle XOR, que básicamente, otra vez, siempre lo primero que tengo es la variable, o sea, lo que yo quiero que me dé. Acuérdense que ahora son registros. Si yo no le digo qué variable, no sabe qué traerme, ¿no? Devuelve el valor de la variable var almacenada por el hilo cuyo carril se calcula a partir de un XOR bit a bit entre el carril, o sea, el carril del que está llamando y la máscara que le estoy pasando ahí. Eso se usa antes, vamos a ver ahora después, cuando veamos la segunda parte de Shuffle, hay un algoritmo, una forma de hacer la reducción que se llama patrón mariposa, que no vamos a entrar mucho en detalles, pero usa el XOR para hacer la suma. Bueno, después el shuffle down, otra vez le paso primero cuál es la variable, y en este caso calcula el índice del carril sumando delta al índice del que invoca. ¿Ah? O sea, si yo soy el... Acuérdense que esto lo van a llamar todos los hilos del warp a la vez, ¿no? Pero si yo soy el hilo 31 y y le paso un 1, lo que va a pasar es que cuando sume se me va a ir de RAM. Entonces eso es importante, va a estar sujeto al RAM. Es decir, que solo se activan los que el índice de cuál tengan que ir a leer están dentro del lugar. ¿No? O sea, si yo, en esta idea que teníamos de la reducción, si yo los primeros 16 van a ir a buscar valores a los últimos 16, lo que me va a pasar es que los segundos 16 les tocaría pedirle datos a carriles del lugar que no existen, que están afuera, entonces esos no se van a activar y solo van a funcionar los primeros 16 hacia el ¿no? Bueno, esto me sirve para copiar valores de un carril con un índice más alto que el que invoca. Bueno, y el shuffle up es la operación al revés. Calcula el índice del carril, restando delta al índice del que invoca y sujeto al rango. Solo se activan los que dan un índice dentro del rango. Ahí me va a pasar al revés, que si yo estoy haciendo la suma hacia allá, ¿no? La resta, o sea que los primeros son los que no van a estar activos. ¿No? Sirve para copiar valores de un carril con un índice más bajo que el que invoca. ¿Ah? Ahora vamos a ver unos ejemplos de funcionamiento de esto, porque estaba bien fácil en Shared Memory, ahora para qué inventaron esto que no sirve para nada. Acá tenemos un ejemplo, vamos a ver cómo se hace una reducción, que básicamente es eso, quiero almacenar la suma de todos los valores de un vector que, por ejemplo, tenga. Entonces, vamos a ver ahí la idea en el dibujito y después lo vamos a bichar acá en el código. Si yo hago que la variable b, ¿ah? Acá está dibujado así, pero esto no es shared memory, es la variable b de cada uno de los de los hilos del warp, ¿no? De los carriles del warp. Entonces, yo quiero acumular en B, o sea, lo que está en el shuffle down de B de 4. O sea que el 0 le está pidiendo al 4 que le pase qué valor tiene acumulado en la variable B. El 1 le pide al 5
qué valor tiene acumulado en la variable B. El 3 le pide al 7 qué valor tiene acumulado. El dibujito está hecho, está sacado, no me acuerdo de esto, del sitio de NVIDIA. Acá está solamente un ejemplo como si fuera 8. En realidad esto es en 32 y esto debería ser 16. No sé, debería ser la mitad del tamaño. Entonces, en el siguiente, fíjense lo que pasó. Los 4 primeros, en este caso, los 16 primeros, si tuviéramos el tamaño real de un warp, tienen acumulado el valor ya de 2 de las variables. ¿Ah? Como son todos unos acá, capaz que no se ve tanto, pero los 4 primeros tienen acumulados el valor. El primero, el 0 tiene acumulado el del 0 y el 4, el 1 tiene el del 1 y el 5, y así. Entonces ahora, para seguir sumando, me tengo que concentrar solamente en los primeros 4. Entonces, acá lo que hago es achicar el paso del shuffle y hacer shuffle down B2. Fíjense que eso no va a hacer que acá no se hagan operaciones. Acá se van a hacer operaciones. Van a quedar valores que van a estar mal. Es lo mismo que les decía hoy que pasaba con la sincronización. ¿Ah? O sea, la variable B del hilo va a ir a buscar, si suponemos que este es el tamaño del warp, ¿ah? Estos no hicieron nada en el primer paso porque los índices se iban afuera, ¿no? Ahora, cuando yo achico el paso, por ejemplo, va a ir a buscar este valor. Igual lo va a acumular acá. O sea, en su variable B le va a quedar otro número. Ahora, ese valor no me importa, porque yo lo que quiero obtener es el resultado total. Y el resultado total ahora lo achiqué a estos dos. Y otra vez, fíjense, lo que voy haciendo es achicando el paso, y en el último paso lo que logro es que el hilo 0 es el que tiene el valor. ¿Ah? Eh, Bien, entonces acá está hecho en forma genérica, ¿ah? para, acá está hecho en forma genérica para la mitad del tamaño del warp, que es lo que les decía con lo que empezamos, mientras que ese tamaño sea mayor que 0, y en cada paso lo vamos dividiendo entre 2. ¿Ah? Esto solamente me va a calcular la reducción a nivel de un warp. Para hacer la reducción a nivel de bloque, ¿ah? Bueno, primero voy a obtener qué line soy en función del warp size. Fíjense que acá yo puedo estar tirando con bastantes más hilos, ¿no? Puedo estar tirando con 128, con 256. Entonces acá obtengo el identificador de warp, qué warp soy. ¿Ah? Cada uno de los warps, o sea, se llama la reducción. ¿Ah? Y fíjense esto que les decía, en realidad esa reducción lo que me va a devolver son 32 valores, porque cada hilo va a estar devolviendo un valor. Lo que hace acá es preguntar si soy la line 0, el valor que me traje es el que escribo en la Shared. Ahí sincronizo. ¿Por qué necesito sincronizar? Porque cada una de esas llamadas tiene que haber calculado el resultado de su suma y haberlo escrito en la memoria Shared. ¿Ah? Eh, acá Acá lo que está chequeando es si es uno de los warp que existen. ¿Ah? Podría no estar existiendo, ¿ah? Porque del tamaño allá. ¿Ah? Y después hace una segunda llamada con un solo warp, ¿ah? En el que termina de hacer la acumulación y devuelve el resultado. Eh, en este caso lo hace solamente el, para el primer, perdón, esta llamada la hace solamente para el primer watt, ¿tá? Porque vos lo que hiciste fue achicaste desde el tamaño general. Fíjense que se está grabando en esto de 32, o sea, vos estás agarrando el conjunto general, lo partiste en warps, lo fuiste sumando, lo escribiste en la Shared y te quedaste con 32 valores.
esos 32 valores tenés que hacer una última pasada para obtener el resultado final, y eso lo hacemos. ¿Se entendió más o menos la idea? Fíjense que en este caso nosotros antes dábamos la reducción completa hecha con las operaciones en Shared. Capaz que después de que veamos los contenidos del curso las podemos llegar a ver, o sea, de los temas importantes para que vean cómo era. Pero antes, para hacer esto, había que hacer un montón de sincronizaciones en el medio con accesos a Shared Memory, yendo a leer, traer los datos, sumarlos, escribirlos en la Shared, sincronizar, achicar los pasos, esta misma idea, ¿ah? Pero eso llevaba primero más código y un montón de sincronizaciones. Lo que me dan estas operaciones es que puedo hacer eso de forma mucho más compacta y me olvido de las sincronizaciones porque pasan automáticamente. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿qué ventajas suele tener, tiene el War Shuffle? Las operaciones son más rápidas que en memoria shared. ¿Ah? Acuérdense, los registros siempre eran más rápidos que la memoria shared. Esta es otra ventaja que también que puede ser importante y que capaz que a lo primero uno no la ve tanto, pero es que me reduce la cantidad de shared memory que yo necesito. ¿Ah? ¿En qué sentido? Si yo antes tenía que hacer la reducción, si yo antes tenía que hacer la reducción, imagínense que yo tenía que ir a buscar muchos datos y esos datos los precisaba de memoria shared, después necesitaba más memoria para hacer la reducción. Si yo podía sobreescribir el mismo espacio, ese problema no lo tenía. Pero a veces puede pasar que yo tenga que leer los datos de una forma, cambiarles el orden, los tengo que mantener en memoria, y a la vez quiero ir haciendo la reducción, eso hace que yo precise más memoria ya. De esta forma yo logro zafar de eso, porque variables voy a tener, o sea, registros voy a tener. Yo podría reusar una variable, ¿tá? O sea, una variable que use de índice, la reuso para hacer la compilación. Entonces, eso podría ser una limitante en algunas arquitecturas, ¿no? O sea, no tener más shared disponible dependiendo un poco del problema con el que yo esté trabajando. ¿Tá? Acuérdense que la shared la usábamos en muchos casos como una especie de caché, ¿no? Iba a leer a memoria global de alguna forma ordenada, me traía los datos a shared y después procesaba por ahí en otro orden. Es más importante que la shared le sirva para esto que para poder hacer reducción. Además, iba a decir arquitectura nueva, pero capaz ya cambió de nuevo, pero en un momento vos podías configurar la cantidad de la relación shared-caché, porque en realidad lo que usaba era la memoria. Entonces, el hecho de usar menos shared también hace que tenga más caché. O sea que, sí, eso en las últimas de vuelta volvió a ser configurado. Había dejado de ser, pero en las últimas que presenté en la clase también eran configurables. Eso que dice Manuel también influye. Bien. Bueno, y ahora sí, planificación inteligente de hilos. Este es un tema. Todo lo que creían conocer sobre CUDA hasta ahora está todo mal. Bien. Bueno, hasta ahora, ¿cómo habíamos dicho que funcionaba de alguna forma la GPU? Bueno, que cuando nosotros teníamos un código que de alguna forma partía, ¿no? Hablamos del tema de SIM, el funcionamiento de este SIM, en el cual yo sí tenía un código que decía, por ejemplo, soy, ¿no? ¿Qué hilo soy? Me estoy fijando ahí si el hilo es par. Entonces, si el hilo es par, lo que va a pasar es que los que están verdes, ¿no? La primera instrucción la ejecutan todos porque está verde, ¿está? Todos los hilos vienen y ejecutan eso. Concentrémonos solo en el funcionamiento de un WAR. Todos chequean aquella condición, como solo lo cumplen los carriles que son pares, lo que va a pasar es que esta instrucción solo le ejecutan los hilos pares dentro del carril. Después va a pasar a ejecutar esta otra instrucción. Esa instrucción, como está en el else, solo la van a ejecutar los carriles impares, ¿tá? Y cuando termine de ejecutar esta divergencia que tuvo acá entre los hilos, va a pasar a ejecutar esta instrucción que otra vez la van a ejecutar
todo. ¿Está? Eso es lo que veníamos diciendo que funciona así. Y entonces, ¿por qué eso funcionaba así de alguna forma? Bueno, porque los warps tenían un único contador de programa. O sea, yo en un único lugar llevaba en qué instrucción estoy ejecutando. Entonces eso hacía que primero tuviera que ejecutar secuencialmente. Yo no podía como tener saltos distintos para los diferentes hilos. ¿Ah? Y yo lo que tenía, que hablamos de eso también cuando vimos el funcionamiento SIM, es una máscara de activación que especificaba los hilos activos del par, ¿no? Lo que estaba dibujado ahí. Yo le decía, vos estás prendido, ejecuta. Vos no estás prendido, no ejecutes. Vos, todos están prendidos, ejecuten y así sucesivamente. Entonces, eso me traía algunos problemas que nos acostumbramos tanto a esta forma de funcionamiento, la vimos, ¿no? Ahora cuando pasen a la programación, capaz que en algunos casos les surge que quieren hacer cosas un poco más sofisticadas que eso, más, o distintas a eso. Lo que te puede llegar a pasar es que yo tenga cosas que están en regiones divergentes o que están en diferentes estados de ejecución y yo ahí, por ejemplo, no puedo sincronizar, no puedo hacer que se comuniquen datos. O sea, por ejemplo, si los que van a ejecutar en el ELS necesitan datos que los genera los que van en la primera rama del IP, eso no lo puedo hacer. Ese comportamiento no lo puedo lograr. ¿Ah? Porque yo no puedo hacer que me avisen que terminaron. Porque si pongo una sincronización adentro de ese IP, unos van a pasar y otros no. Entonces no voy a poder hacer cosas que se comuniquen, ¿no? Como si yo partiera a nivel de subwarp, no puedo lograr eso, sincronización, comunicación de datos y ese tipo de cosas, ¿no? Uno de los problemas favoritos de Manuel y de Ernesto. No, pero ustedes lo usan eso bastante, de que están esperando que un proceso, que un subwarp termine con algo y necesitan que otro subwarp necesita el resultado. Entonces, ¿qué es lo que se agrega más o menos esto no me acuerdo si es en la 7.0 o en la 9.0, creo que en la 7.0 por lo que puse ahí. Lo que pasa a partir de esa arquitectura es que se permite la planificación independiente del SIM. ¿No? Bueno, como decía, hasta Pascal era ejecución SIM con divergencia y sucesión de hilos, y a partir de esta arquitectura, cada hilo pasa a ser de alguna forma completamente independiente, manteniendo su estado de ejecución y tiene un program counter propio. Acá no se ve mucho, pero dice PC. Después cuando vean las PPT lo van a poder ver, pero acá está puesto como que todo es común, digamos, ¿ah? Y el stack de llamadas. Entonces cada uno puede ejecutar de forma completamente independiente al resto. Y bueno, a partir de Volta es que se incluye un optimizador en la planificación que lo que hace es agrupar esos hilos activos del mismo warp en subwarps de alguna forma para hacer ejecución. Eso de forma medio automática. ¿No? Bueno, ¿qué ventajas me da esto? Que sigo teniendo el alto rendimiento de ejecución SIM. O sea, cuanto yo más logre que mi programa se parezca a SIM, mejor va a andar. Eso sigue siendo la verdad absoluta de GPU. Lo que me va a pasar es que gano en flexibilidad. O sea, yo puedo tener esto de divergencia y reconvergencia a nivel de subware. O sea, yo voy a poder hacer otros programas que antes no podías. ¿Ah? Bueno, esto es lo mismo que decía ya, que el optimizador se encarga de agrupar los hilos, ejecutan el mismo código, los ejecuta en paralelo para lograr la máxima eficiencia. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo de cómo, o sea, esto mismo que veníamos viendo, de cómo era la ejecución. O sea, en este caso, el código ese que está allá, entonces, bueno, pasé por el if y pasa a ejecutar la instrucción A por algunos hilos, pasa a ejecutar la instrucción B por algunos hilos, después paso a la X por los hilos que tengan que estar activos,
la I, terminé acá y automáticamente tenía una sincronización que hacía que siguieran todos. Yo no tenía que escribir nada y eso funcionaba así. Como decía, eso tenía esos otros problemas. Yo no podía, o sea, esta operación no podía usar, en realidad, en este sentido, capaz que cuesta más verlo, pero en este sentido es peor. O sea, yo no puedo pedirle un dato al otro porque el otro va a ejecutar después, ¿no? Acá en este caso lo que va haciendo es que va haciendo como un interleaving en las operaciones, ejecuta primero una de estas, después una de estas, una de estas, una de estas, y no tengo una sincronización automática. O sea, esto es lo que decía de que el optimizador en algún momento se puede dar cuenta y los puede juntar, pero si van desincronizados pueden seguir desincronizados. Entonces, para eso, una cosa que se agrega es una operación que me permite sincronizar los warps, que se llama sync warp, que ahora después la voy a volver a comentar un poquito. Pero entonces yo ahí le tengo que decir, bueno, todos los hilos de warp, eso lo podría poner incluso antes. Esto está sacado de la guía, porque podría estar acá para que ejecuten a la vez. Y bueno, a partir de ahí siguen sincronizados. Como les digo, lo que estamos ganando acá, en muchos escenarios puede ser que me cause eso, que capaz que yo tengo que acomodar mi código y poner unos sin warp y unas cosas que uno diría me estoy complicando la vida, pero lo que gano es en esa flexibilidad de lo que les decía, de que cuando yo tengo divergencia pueda transferir información de alguna forma a la otra, de unos hilos a los otros, o pueda hacer que se comuniquen entre ellos. Entonces, un problema que tenía esto es que esto puede romper código que venga de antes, dependiendo eso de que en muchos casos, por ejemplo, para los WARP, nosotros asumíamos que funcionaban de forma síncrona, de forma implícita. No había nada, nosotros no hacíamos ni si miran el código que hicimos hace un rato, para la reducción nosotros no usamos ninguna sincronización. Asumimos que los hilos del warp actúan juntos. Y la operación warp shuffle de alguna forma me garantizaba eso. Cuando pasa a hacer la planificación por hilos, eso se rompe. Eso no existe más. Porque los hilos del mismo warp pueden estar ejecutando cosas completamente distintas. O pueden ejecutar cosas completamente distintas. Bueno, esto es la misma idea que la anterior, o sea, el código síncrono a nivel de warp asume que los hilos dentro de un mismo warp se están ejecutando a la misma vez en cada instrucción. Y bueno, esto es lo mismo que decía con el tema del subwarp, o sea, como yo ahora puedo tener divergencia y reconverger con una granularidad más chica que los warps, eso deja de tener sentido. Entonces tengo que utilizar una operación que explícitamente sincronice, que es sync warp, para lograr que las cosas funcionen correctamente. Por ejemplo, las reducciones que acabamos de ver a nivel intra-warp sin sincronización. Entonces, eso nos obliga a rever el warp. O sea, lo primero que hicieron cuando pasó esto es que las operaciones de warp dejaron de funcionar, entonces tuvieron que generar unas nuevas operaciones de warp. Vamos a ver. Básicamente lo que hacen es agregarle un sync y decir que esas operaciones, el funcionamiento es sincronizado, garantizado. Entonces las operaciones shuffle agregan ese sync al final. Y ahora, como yo puedo querer trabajar el nivel esto de subwarp, esta idea que mencioné anteriormente, se agrega una variable más. Si se acuerdan, las operaciones, bueno, se llamaban sin el sync, ahora agregan el sync y se agrega al principio una máscara. Esa máscara le va a indicar a esa operación cuáles son los lines que van a estar activos para esa llamada. Ahora lo vamos a ver. El último parámetro es igual, o sea que obviamente no tiene importancia.
Los otros variables son iguales, o sea, no cambia nada. Lo único que se agrega es la operación, el primer parámetro. ¿Tá? Ese parámetro más, que básicamente lo que va a hacer es indicar qué hilos del warp participan de esa llamada. ¿Tá? O sea, cada bit de más va a corresponder a un line de uno de los hilos. ¿Tá? Y la función lo que va a hacer, fíjense que es sincrónica, pero es eso. Si yo hacía sincrónica y no agregaba ese parámetro, lo que iba a hacer es que era sincrónica del warp. Pero como yo ahora puedo trabajar a nivel de subwarp, no puedo hacer que la operación sea sincrónica a nivel de warp, porque si no, voy a estar rompiendo eso que yo quería lograr, ¿no? O sea, imagínense que por algún motivo yo tengo que partir mi warp en dos. Y cada mitad de warp va procesando diferentes cosas y no se está esperando resultados, está haciendo diferentes cosas. Si yo quiero una sincronización a nivel, ¿no? Yo estoy, ¿no? Me fui por dos carriles distintos del IP, separé en dos casos, yo lo que quiero sincronizar es el subwarp en el que estoy ejecutando. No quiero sincronizar con los otros porque sé que están ejecutando otra cosa. ¿Se entiende eso? O sea, si yo tengo un if, id de line menor que 16 y estoy ejecutando acá y en el else tengo otro código, o sea, lo que estoy haciendo es tener dos subwarps, ¿no? Tengo un subwarp 1 que va a estar trabajando con los hilos 0 al 15 y voy a tener un subwarp 2 que va a estar trabajando con los hilos 16 al 31. Y yo lo que hago es, doy una operación sincrónica, ¿no? Imagínense que acá meto un shuffle down y esa operación fuera a nivel de warp, lo que pasaría es que nunca se ejecutaría, porque estos hilos nunca van a. Entonces, ese primer parámetro lo que me da es que yo le pueda decir, los que yo quiero que tranques acá y que esperen, que lleguen todos juntos para poder hacer la operación, son los que te estoy pasando la mano. ¿No? Para eso es ese parámetro. Entonces, en la función espera hasta que todos los hilos del warp no finalizados, eso. Puedo tener tanta divergencia que pueda haber algún hilo que haya terminado de ejecutar. Para los que estén en ejecución, espera hasta que todos esos alcancen la llama. Pero esto, como les decía, es si yo quiero trabajar a nivel de subwarp. En general, en muchos casos yo voy a seguir trabajando a nivel de warp. O sea, lo que vamos a ver ahora es cómo queda el código de la reducción en función de eso. Y en el código de la reducción yo no tengo subwarp, porque no teníamos que separar. ¿Tá? Lo que quiero que entiendan, porque cuando uno ve todo esto y se complica más, dice, ¿para qué la complicaron? La complicaron porque hay gente que precisa hacer esto. ¿Tá? Por culpa de Manuel. Yo no precisaba hacer esas cosas y ahora tengo que escribir las cosas. Entonces, en general lo que se hace es que esa máscara, por ejemplo, se pone en todas Fs o equivalentemente -1, es como poner todo en uno, es decirle que trabajan todos los estilos del cuarto. Si yo no tengo un if separando y pongo todo en unos, o sea, todo F, estoy diciendo, usa la operación que usaba yo antes, la tengo que escribir así porque ahora se escribe así. ¿Se entiende eso? ¿Ah? O sea que vos, cualquiera de los programas ahí, o sea, en el if, si entra el if y usas esa máscara, quedarías dentro, digamos. Sí, no sé si para mí no te puedo avisar antes, así que sí, ahí o patearía o queda como entero. Sí. Eso ya te pasaba antes, ¿no? Con el modelo clásico, si vos hacías eso y ponías un sync threads, si vos ponías acá un sync threads, te pasaba lo mismo. ¿Te acuerdas, no? El sync thread me sincroniza todos los hilos del bloque. Y yo separo por identificador que estoy ejecutando y meto un sync threads acá. Los hilos que van acá nunca van a poder pasar por ahí. Eso se rompe. No me acuerdo cómo se manifiesta el error, pero
Pero es eso, o se queda trancado o en algún momento te echa para afuera el sistema operativo o algo. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces, para una ejecución correcta, lo que tiene que cumplirse es que cada hilo que realiza la llamada tiene que tener su bit prendido. ¿Ah? Y cada hilo que no va a hacer la llamada tiene que tener el bit apagado. ¿No? Eso para el funcionamiento general. Para la reducción, eh, una aclaración más antes de verlo. Seguimos hablando del shuffle. Los hilos solo pueden leer datos de otro hilo que esté participando activamente en la operación de shuffle. O sea, si hay alguien que tiene en la máscara un 0 y yo le pido un dato, el valor que es indefinido, me va a dar basura. O sea, yo solo le puedo pedir datos a los que estamos participando del shuffle. Eso tiene sentido. Piénsenlo otra vez a este nivel. Estoy como trabajando a nivel de subware, entonces yo le estoy diciendo, los datos que yo puedo ver son los que están participando de este subware, no los del otro. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno usa códigos condicionales mezclados con las operaciones de shuffle. Hay que ser como muy precavido, tener mucho cuidado con las máscaras, o se puede usar una cosa que se llama cooperative groups, que lo vamos a ver en alguna clase siguiente, que me permite gestionar esto, me permite de alguna forma definir agrupaciones. Después le voy a comentar para otra cosa más, pero eso lo vamos a ver en alguna clase siguiente. O definir agrupaciones de hilos que trabajen juntos. Bueno, y ya lo habíamos visto en la parte anterior, pero se agrega una operación de sincronización del warp que se llama SYNC-WARP. Entonces, si se fijan, acá es el mismo código para hacer la reducción. Lo único que agrega, si se fijan, es que pongo el barra sync y acá está con la flag -1, porque donde lo saqué lo escribe así, pero me parece que es mucho más claro con todas las Fs. Entonces, hace warp size dividido 2, o sea, 16. Entonces, fíjense, en el primer paso se traería, bueno, esto está dibujado con menos puntos, pero se traería de la mitad para arriba, todo para abajo, va achicando, va achicando, va achicando, y al final es la misma solución que hicimos hoy, es agrega el sync y el parámetro adicional. Para la reducción no nos cambia nada todo esto de la ejecución de hilos de forma independiente. Y después les decía que está esta otra solución que es mucho más elegante y que, bueno, la pueden revisar en papel, funciona, que usa, bueno, otra vez, le estoy diciendo que todos los, otra vez, se dice que están todos los hilos del warp activos con el -1, y usa el XOR para decidir cómo hacer las sumas. Ahí usa, en este caso va al revés, va desde 1 hasta la mitad del warp size. Eh, y básicamente, si se fijan, los IDs, lo voy a poner ahí para el primer paso, pero acá, o sea, si se fijan, ¿no? Yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y el line, la primera vez, o sea, el i que le paso, perdón, es 1. Estos son los line, ¿sí? De line, ¿no? El primero es el 0, después sigue el 1, después sigue el 2, después sigue el 3, después seguiría 4. Vamos a hacerlo hasta el 5. Y le pasan un 1 y hacen XOR, o sea que el hilo 0 se trae el dato del hilo 1. El hilo 1, como es un XOR, esto es 0, se trae del hilo 0. El hilo es el 0, el 1, el 2, se trae del 3.
El 13 vieron que va dando como pares. Acá puse uno que no va, ya iba a dar cualquier cosa. 101, que es este. Es este, fíjense que es el dibujito ese. ¿Ah? Fíjense que con este patrón, bueno, lo que pasa en el siguiente es que eso se multiplica por 2 y otra vez aparece este patrón que le llaman mariposa. Fíjense que lo que logra esto, a diferencia del otro, es que todas las variables quedan con el resultado de la suma. En el anterior solo el primero quedaba con la suma y el resto quedaba con basura. En general la cantidad de pasos es la misma, porque si se fijan es la misma. Lo único es la carga de trabajo es como más pareja, el trabajo útil es más parejo. ¿Se entendió más o menos esto del workshop revisitado? Bien, lo último que vamos a ver hoy es esto de Thread Black Clusters, que es algo que por ahora nosotros no hemos usado mucho, pero que nos pareció importante comentarlo, sobre todo porque se engancha también con esto de los cooperative groups y bueno, sobre eso vamos a hablar en alguna clase siguiente. Bueno, se agregaron a partir de CUDA 9, ¿ah? Los clusters me permiten agrupar, ¿no? Nosotros veníamos hasta ahora hablando de que tengo los hilos, y los hilos se agrupaban en thread blocks que se agregaban en grillas, pero en principio yo no tenía nada entre los bloques y la grilla, ¿no? Era la grilla general, pero si yo había cosas que de alguna forma yo sabía que eran datos que estaban cerca y que necesitaban comunicarse, yo no tenía forma de decirle eso. ¿Ah? Era como que tenía esa partición chica y lo otro que era todo y no había forma, no había nada intermedio. ¿Ah? Entonces a partir de CUDA 9 se agrega esta de los clusters, que también se pueden organizar en una, dos o tres dimensiones. Y lo que es importante es que los clusters no cambian las dimensiones de la grilla, ni los índices de un bloque de hilos dentro de la grilla, ni nada. Como que yo le digo, estos bloques trabajan juntos. ¿Ah? Yo le puedo decir eso, como tengo como agrupaciones dentro de los bloques, ¿ah? Me dan como un nivel ahí de jerarquía y que vamos a ver qué impacto tiene eso para la ejecución. Bueno, ¿qué posibilidades me da eso? Me permite hacer sincronizaciones y comunicaciones a ese nivel. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es que eso se logra? Bueno, porque me garantiza que el clúster va a ejecutar a nivel de un mismo GPC. ¿Se acuerdan de los Graphics Processing Cluster, creo que se llamaba? Que decíamos que eran agrupaciones de multiprocesadores. ¿Ah? Este es el modelo clásico que teníamos hasta ahora. Yo tiro una grilla que tiene bloques y básicamente se van mapeando los que están activos a los multiprocesadores de alguna forma. Cuando yo defino esto de los clusters, lo que yo logro es que los que yo le indique en esos agrupamientos estén trabajando a nivel del mismo GPC. Entonces están cerca y puedo hacer cosas con ellos para comunicarlos de alguna forma. Ahora vamos a ver qué cosas son esas. Bueno, esto que decía, los hilos que pertenecen a bloques distintos, pero están dentro del mismo clúster, se van a poder comunicar y sincronizar entre sí mediante interfaces de software que van a ser proporcionadas por los cooperative groups. Yo voy a poder decirle, esta información quiero que la vea este otro bloque. Pero yo antes me tengo que haber definido este agrupamiento de bloques. Bueno, como decía, Cooperative Group, no vamos a entrar hoy en muchos detalles, eso seguramente lo comentemos en una clase siguiente. Esto no funciona como el mismo nivel del modelo de programación CUDA que nosotros vemos, sino que es como una cáscara que está por arriba, o sea, es a nivel de software, y me va a permitir definir grupos de hilos que pueden sincronizarse entre sí, incluso, fíjense, las cosas que me deja hacer, digamos, para cuando hablamos del modelo clásico, que son
múltiples bloques de hilos, múltiples grillas en una CPU. O sea, yo podría tirar 2 grillas y pedirle que se sincronicen entre ellas, que hagan cosas entre ellas, o incluso entre varias GPUs. ¿Ah? Esto ahora en CUDA 13 creo que es, lo sacaron para varias GPUs y dieron otra operación para hacer eso. ¿Ah? Pero esto me permite, es eso, es como definirme agrupamientos que rompen la lógica con la que veníamos trabajando. Obviamente que eso va a implicar limitaciones en el rendimiento y en el tipo de cosas que voy a poder hacer, no es que voy a poder hacer cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, lo primero que uno diría es decir, bueno, está, pero yo venía trabajando y todo lo que estaba en el mismo bloque podía ver la misma memoria compartida. Vos ahora estás agrupando 2 bloques, ¿pueden ver la misma memoria compartida? Porque van a estar ejecutando en 2 multiprocesadores distintos, ¿no? En el dibujito ese estaban en 2 multiprocesadores, pero en el mismo GPC. Bueno, sí, hay un mecanismo para acceder a la memoria compartida de los otros bloques de flash. ¿Tá? A eso le llaman memoria compartida distribuida. ¿Tá? Y bueno, y todos los hilos que pertenecen a un mismo thread block cluster van a poder leer, escribir o realizar operaciones atómicas en el espacio de direcciones distribuidos, independiente de si la dirección pertenece al bloque de hilos local o a un bloque de los hilos remotos. O sea, esto le da la capacidad de ir y, o sea, de alguna forma, hacer que se impacte un dato en otro multiprocesador. ¿Ah? Ahora, todas las especificaciones siguen siendo como venían siendo. ¿Tal? Lo único que hace esto de los clusters, no puse acá la sintaxis porque la realidad es que nosotros no lo hemos usado y me pareció que no tenía sentido. Me parecía que estaba bueno como funcionalidad comentárselo y eso. Pero fíjense que todo lo que tiene que ver con sintaxis, por ejemplo, la memoria compartida, yo la sigo especificando como la veníamos especificando ahora. El tamaño de las grillas de bloques y todo eso se especifica igual como hasta ahora. Lo único que yo es con una directiva ahí en la que se pone cluster antes se pone cluster antes del nombre de la operación y se le dice de qué tamaño es ese cluster que agrupa estos bloques, ¿tá? Pero todo el código que veníamos escribiendo hasta ahora se escribe igual. ¿Tá? Bueno, obviamente que usar este tipo de operaciones le agrega un montón de otros problemas que, como digo, puede ser que si yo necesito hacer esto, o sea, acuérdense que un concepto sobre el que hablamos montones en el curso es localidad de datos. Si yo sé que hay 2 bloques que van a usar datos parecidos y que van a precisar datos del otro, esto me abre un montón de oportunidades, porque antes lo que pasaba es que uno escribía datos y en otro momento iba el otro y leía, y no sé, tenía que usar mecanismos indirectos de sincronización, me tenía que inventar cosas para que pudieran interactuar. Ahora el lenguaje me está dando una opción, es decir, si vos esto lo configurás así, estas cosas trabajan juntas. Ahora, obviamente que eso agrega complejidad. La primera complejidad es que el acceso a datos en la memoria compartida distribuida va a requerir que todos los bloques de los hilos existan. O sea, si un bloque dejó de ejecutar y yo le quiero ir a leer datos, hay un problema. ¿Ah? Bueno, del mismo modo es necesario garantizar que todas las operaciones sobre la memoria compartida distribuida se realicen antes que termine el bloque de hilos. ¿Ah? Porque si no, uno se va a quedar esperando por un dato del otro y ese tipo de cosas. Bueno, esto. Si yo no tengo nada no tengo operaciones para hacer, ¿no? Un bloque no tiene operaciones para hacer, pero recibe una lectura de otro lado, debería garantizar que esa lectura se pueda hacer hasta que él termine. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una operación de sincronización a nivel de clúster con la que yo me tranque esperando porque el otro no haga eso que yo tengo que el otro necesita que yo haga o que yo necesito que el otro haga. ¿Tá? Fíjense que esto lo que me agrega es como un nivel más para seguir explotando localidad de datos y eso. Se puede trabajar sin esto, nosotros nunca lo hemos usado. Depende un poco del problema, esto puede llegar a ser útil si uno tiene ese problema que los datos
que uno sepa qué cosas juntar con otras cosas, esto tiene pinta de ser útil. ¿Tá? No vamos a ver más detalles. O sea, el detalle general, lo que faltaba acá es cómo se escribe en la operación eso, pero obviamente te agrega todos estos problemas de sincronización que no vamos a entrar porque no son centrales al curso, y ya están viendo esos problemas de sincronización a nivel de kernel y a nivel de bloque. Entonces no importa volver a verlo de vuelta a un nivel más rápido. ¿Tá? A los que les interese les puede hacer útil este tipo de cosas, si van a hacer algo con esto, está en la CUDA Programming Guide explicada. ¿Tá? Eso era más o menos lo que teníamos para contarles hoy. No sé si hay dudas sobre esto. Si no, dejamos por ahí. Y mañana tenemos reunión nosotros como para terminar de definir el cronograma y actualizarlo en el EVA del curso. ¿Ah? Así que mañana ya van a tener, por lo menos la idea es llegar al cronograma hasta la prueba escrita, que ya les esté definido, así ya se puede ir organizando.